¿Cómo le va, Germán? Buen día. Doctora, Buenos días, Germán, ¿cómo está? Pregunta, este tema de la ley famosa de IMAT, se ventila, está circulando ya en los tribunales. ¿Cómo está? Sí, nosotros estamos en la causa judicial, ¿no es cierto?, donde se está llevando a cabo el enjuiciamiento del ex rector Juan Alberto Cerizola y otros funcionarios de la universidad. Tiene todo que ver con el tema, ¿no es cierto?, de la Ley Nacional 14771 y del tema de la ciudad universitaria. Sí. ¿Es ¿No es cierto? allá, es acá? No, es el derecho, es la historia y es la política la que hay que conocer y entender para poder entender esta causa. Empezamos por la historia. Exactamente. Germán, en esto está clara la historia y creemos que ya es un consenso, le diría, tanto en la comunidad universitaria como todos ya sabemos, pero vamos a repetir algo que ya se sabe, ¿no? ¿Qué es esto de la ciudad universitaria? ¿Dónde está localizada la ciudad universitaria? A ver, ¿quién puede dudar que la ciudad universitaria desde hace años se encuentra en San Miguel de Tucumán? ¿Por qué decimos? A ver, se habla de la ciudad universitaria de Descoles. Descoles en el año 47 comenzó con un proyecto de hacer la ciudad universitaria en el Cerro San Javier. Se pensaba por instalar o aplicar las ideas, digamos, que se veía en Europa o en alguna parte de Latinoamérica, de hacer una ciudad universitaria con hospitales, con terminales, para alumnos, para profesores, para que vivieran allí. Descoles ese proyecto lo lleva a cabo, lo comienza a llevar a cabo cuando le venían dineros del gobierno de Perón, pero le puedo decir con toda seguridad que lo puede hacer hasta el año 51. Descoles se va de la universidad, ese proyecto queda frenado. Es en ese momento donde le puedo decir, se paraliza este proyecto y nunca más se piensa en este lugar. ¿Estamos hablando de 1951 se paraliza este proyecto en San Javier, ¿sí? Por distintas cuestiones ya políticas, Descoles se va de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá este proyecto queda parado. No había planos, ya se sabe que no lo sabemos todos, que no había planos aprobados a la época. No había, como lo dice la ley 14771 a la que ha referido la doctora Peiraki. Entonces, este proyecto queda allí paralizado. ¿Cuándo se vuelve a mover el concepto de ciudad universitaria? Cuando el ingeniero Eugenio Flavio Birla, que comienza del 58, está hasta el 66, decide hacer un centro universitario, ya no una ciudad universitaria, sino un centro universitario. ¿Dónde lo localiza Birla? En la Quinta Agronómica. ¿Quién lo duda? Eso todos lo sabemos. Es el Centro Herrera, que era el vicerrector de Herrera era el ingeniero vicerrector de Birla. Entonces, pide un préstamo al BID por 1.000 millones de pesos y decide localizarlo después de ver todas las alternativas que tiene y dice, acá había 4 facultades, o sea, había facultades, centros universitarios y dice, estaba el rectorado en el centro, estaba en el Parque 9 de Julio, había otras unidades y que decide emprender la parte técnica en la Quinta Universitaria y logra terminar la parte, digamos, la parte estrictamente técnica, ciencias exactas y parte de arquitectura, lo hace en la Quinta Agronómica y es allí donde queda enclavado. En esta, digamos, se hace ahí la nueva localización, si lo queremos llamar así. Birla ya deja de lado el proyecto de ciudad universitaria en San Javier y la enclava en la Quinta Agronómica. Después viene el ex rector Cerizola, cuando le traen esos fondos extraordinarios, que le llegan de modo extraordinario por recursos que no vienen del Tesoro Nacional, sino que le vienen de una empresa interestadual como es IMAD, o sea, no son recursos de la Nación. Y para emprender las obras se hace el nuevo estudio, la Secretaría de Planeamiento ve dónde está enclavada la ciudad universitaria y dice, no hay duda, San Miguel de Tucumán es la ciudad universitaria, está acá. A ver, ¿quién...? ¿Y por qué se insiste con aquello? ¿Por qué flota la idea del Bueno, juicio? pero ahí justamente, ¿no es cierto? Es decir, ciudad universitaria como proyecto es una cuestión que va a entroncar, decimos, ¿dónde aparece IMAT en todo esto? Es lo que corresponde aclarar, ¿no es cierto? Y precisar. En la década del 50, simultáneamente cuando se desarrollaba este proyecto de Descoles, también la universidad, ¿no es cierto?, comienza su tarea de investigación y incursiona en la gesta minera, ¿no es cierto?, por medio de un prohombre y un universitario como fue el ilustre Abel Peirano.
En esa época la universidad, ¿no es cierto?, enviaba gente dirigida por el doctor Abel Peirano para hacer, ¿no es cierto?, descubrimientos, cateos, investigaciones y exploraciones en el área minera de Catamarca, en una zona minera de Catamarca, y descubre, ¿no es cierto?, el yacimiento que posteriormente se denomina, no que se denomina, que se llama así, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Sí. Fue toda una década del año 50 donde simultáneamente se desarrollaba el proyecto de Descole y se desarrollaba la investigación por la minería por la universidad. Peirano descubre el yacimiento, había otros investigadores, sí, había otras universidades que también investigaban, la Nación también investigaba en la zona de Catamarca. En esa década del 50, ¿no es cierto?, o sea, los descubrimientos, los cateos, el derecho a buscar minas y adueñarse de las minas por vía de la concesión, estaba regulado por el Código de Minería. La universidad descubre, el doctor Abel Peirano descubre, y cómo el Estado no puede ser concesionario de minas, no puede ser dueño de minas por prohibición del Código de Minería, el doctor Abel Peirano, ¿no es cierto?, le lega a particulares que lo inscriben sus pedimentos mineros y después se los donan a la universidad. Lógicamente todo el descubrimiento minero y es todo un proceso administrativo donde tienen que convalidarse los derechos, hacer mensura, porque si no se producen caducidades y vencimientos. En un momento determinado, Catamarca reivindica para sí el descubrimiento de Peirano, porque sostiene que los derechos mineros de la universidad estaban caducos. Entonces, en ese marco de disputa de quién son los derechos mineros descubiertos por Abel Peirano, nace IMUND, Yacimientos Mineros de la Universidad Nacional de Tucumán, se crea por un decreto del año 58, todo pasa en el año 1958. En el gobierno de Aramburu y la intervención de la Universidad con Birla, sale este decreto ley, estamos hablando del periodo de facto, que crea el ente minero, el primer ente que fue el antecedente de IMAT, donde la Universidad Nacional de Tucumán se apropia de la conducción de IMAT, de la conducción del ente minero. Sí. Y queda excluido y relegado a Catamarca. Vamos a la ley, doctora. Concreta, para entenderla la ley, por eso hemos dicho desde el principio, a esto no se lo va a entender si no se conoce la historia, el derecho y la política. A partir de estos tres ramas del saber, se puede entender esta causa y la situación de IMAT. Vamos a la ley. Sí. Se cree, IMUND se deroga, ¿no es cierto?, entra en un conflicto institucional severo Catamarca con la Universidad Nacional de Tucumán. Hubo una huelga general el 24 de marzo del 58, 2 meses después que se dicta este decreto ley. Con toda la gente en la calle se crea una comisión, ¿no es cierto?, se hace una pueblada en defensa de los derechos mineros de Catamarca. Catamarca reclamaba para sí el yacimiento, la universidad lo reclamaba para sí. Acta de farallos negros, se llegan a un acuerdo universidad y Catamarca, ¿no es cierto?, que fue el antecedente de la ley 14771, ley, convenio, nación, universidad y Catamarca. ¿Qué dice la ley convenio? A la época que se firma el acta de farallón negro, ¿no es cierto?, Catamarca, ya no intervenida desde hacía 2 meses, actuando el doctor Juan Manuel Salas, que fue el gobernador normalizador institucional de Catamarca, se llega a ese acuerdo y dice, bueno, ¿a quién les pertenece? IMAT, crean a IMAT, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Sí. Crean IMAT. Hay 3 miembros, empresa interestadual, como bien dijo la doctora Cassen, ¿no es cierto?, que designa beneficiarios, es una empresa creada para la explotación minera. El debate parlamentario de la ley 14771 dice, ¿quiénes son los beneficiarios de esta riqueza minera? Son las beneficiarias las universidades estatales de todo el país, pero como la Universidad Nacional de Tucumán fue pionera y descubridora, ¿no es cierto?, va a tener algún privilegio respecto de las otras universidades por un tiempo determinado. El 40% de las utilidades mineras se van a destinar para la Universidad Nacional
hasta que se concluya, ¿no es cierto?, la ciudad universitaria conforme a planos ya aprobados. ¿Cuáles eran los planos aprobados de la época? Los únicos planos aprobados de la época eran esos planos que la vinculaban con la Universidad del Cerro. Proyecto que simultáneamente fue dejándose de lado. Entonces, ¿cuándo surge el tema de la causa? ¿No es cierto? Cuando en el año 2007, del año 1958 de sanción de la ley al 2007, IMAT no distribuyó utilidades respecto a su beneficiaria. IMAT armaba su empresa, ¿correcto? Cuando empieza a distribuir utilidades importantes, se cuestiona, ¿no es cierto?, cómo se reparte las utilidades con las universidades. A ver, ¿seguía la Universidad Nacional teniendo derecho al 40%? Porque había un momento que había que empezar a repartir a las otras universidades también. En el año 2007, el directorio de IMAT, por unanimidad, mocionando al respecto, el doctor Rodolfo Campero y el contador Mario Marigliano, ambos prestigiosos rectores, exrectores de la universidad, mocionan, ¿no es cierto?, que este reparto del 40% debía ceder, ¿no es cierto?, para dar paso también a este beneficio para las restantes universidades. Toman esa decisión en IMAT, que fue absolutamente legítima. Y eso es lo que se cuestiona hoy, cuando lo acepta Cerizola. Al contador Cerizola le cuestionan, ¿no es cierto?, que él estaba de acuerdo con esa idea en el sentido de que una vez que se toma la decisión en IMAT, él no la cuestiona. No la cuestiona porque la interpreta legítima. A ver, el doctor Campero cuando toma esta decisión la toma bien. Además, los dos fueron rectores. Los dos fueron rectores. Toman esa decisión, la toman a la decisión como representante de la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no es cierto? Emocionan por la Universidad Nacional de Tucumán, se adopta la decisión por unanimidad, apoya Catamarca y Presidencia de la Nación, el director que representa a la Presidencia de la Nación, sí, y se toma la decisión. Bien. Doctora, esto es lo que tiene que dilucidar la justicia ahora. La justicia tiene que dilucidar, y esto es una cuestión de estricto derecho, si estaban dadas las condiciones, ¿no es cierto? A ver, no para que el rector... A ver, el rector no toma esta decisión. Sí. Dos cosas. Una cosa es que la universidad siga allá, las inversiones allá o acá. Ese es un tema. El otro tema es el reparto, el 40 o el 20. Son dos cuestiones distintas. Claro, no. El reparto del 40% iba de la mano hasta la conclusión de la ciudad universitaria conforme a planos ya aprobados. Esos planos ya aprobados, aparte de ya no existir, no existen esos planos ya aprobados. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, las restantes universidades son también acreedoras del beneficio. Bien, doctora, ¿cómo sigue el juicio? El juicio está transitando su etapa procesal de producción de prueba, ¿no es cierto? Ya han declarado 5 testigos, hay 160 testigos por delante. ¿Y van 5? Van 5. El martes volvemos, el próximo martes volvemos con 10 testigos más y seguimos el miércoles también. Y sí se va a llegar a fin de año, tenemos que llegar a fin de año. Gracias, doctora. Gracias a usted, Germán. Gracias, es largo Germán. El camino todavía, ¿no? Sí, largo el camino. Llevan 5 recién. ¿Cuánto tiempo van de juicio? Vamos a entrar a la 6ª jornada. Gracias. Señores.